Les decía, mi nombre es José Dado, soy doctor en Ciencias Biológicas, dirijo un centro de investigaciones acá en la facultad, especializado en gestión de espacios costeros, soy profesor titular y además soy director de una maestría también de la facultad. Así que tengo la oportunidad siempre de charlar e interactuar con personas de distintas disciplinas en un grupo interdisciplinario y también tomando temas que requieren un enfoque interdisciplinario. Lo que vamos a ver en esta charla es cómo las ciudades costeras en la República Argentina se han desarrollado y cuál es la lógica, digamos, con la cual van creciendo. Lo que les pido, si tienen alguna duda, si no están de acuerdo con algo, si quieren interrumpir, no tengo ningún problema, al contrario. La idea es que sea un diálogo y no una especie de gran monólogo. Vamos a tratar de trabajar en una escala intermedia, escala de ciudad, pero si quieren algún, he visto que para los talleres trabajan más a escala de proyecto, a escala un poquito más chica. Si tienen alguna duda, quieren ver en alguno de los casos que veamos alguna cuestión en particular, me preguntan. Bueno, lo primero que vamos a hacer es hablar sobre la interfase costera. Cuando uno piensa en la costa, en realidad está pensando en un sistema digamos, un sistema de interfase, y interfase en el sentido... Interfase en el sentido de que es una superficie de intercambio donde ocurren procesos que vienen del mar y procesos que vienen del continente. A eso le vamos a superponer también los procesos urbanos. Así que vamos a hablar de una frontera donde todo el tiempo están pasando cosas distintas. Si miran el mapa de América Latina, lo que van a ver es que en general, en toda América Latina, las poblaciones son predominantemente costeras. La ocupación del territorio ha sido predominantemente costera, en particular en Brasil. Sin embargo, si vemos en la República Argentina, no aparece el mismo patrón. Fíjese que en realidad la costa argentina ha estado siempre muy poco habitada, muy poco ocupada. Vamos a ver por qué. Tiene una cierta lógica eso. Vamos a detenernos un momentito en los aspectos puramente ambientales. La costa argentina está dominada por la corriente de Malvinas. La corriente de Malvinas viene rodeando la Antártida. Una vez que rodea la Antártida, se pega al borde de la plataforma continental y sigue hacia el norte. Trae agua fría, un agua que puede estar en la temperatura más alta, que es cuando llegamos a la altura de Buenos Aires, llegará a los 14 grados, para que tengan ustedes una idea. Y es un agua que arrastra en el borde de la plataforma continental sedimentos, por lo tanto es un agua que tiene muchos nutrientes. Y como es un agua que tiene muchos nutrientes, también ahí hay una buena cantidad de especies de peces que se explotan comercialmente. La merluza y el calamar son los más importantes. Por otro lado, la corriente de Brasil, si la vemos un poquitito, acá se ve solamente la parte azul de la corriente de Brasil. Lo que tenemos acá en realidad es un mapa, una imagen satelital donde la temperatura superficial está indicada por los colores. Cuanto más verde amarillo, digamos, más fría, cuanto más rojo y violeta es más cálida. Y se ve que la corriente de Brasil es muy cálida. Viene desde África, por el Ecuador, cruza todo el Ecuador. Y en ese viaje, cuando llega a la costa de Brasil, se dirige hacia el sur. Ahí pierde todos los nutrientes y se calienta. Entonces,
En la corriente de Brasil se caracteriza por tener aguas muy transparentes y muy cálidas. Ahí vamos a tener una primera diferencia respecto de cómo son las playas. Nosotros vemos que acá cuando se encuentra la corriente de Brasil con la corriente de Malvinas, la de Malvinas, como es más densa, va por abajo. Y la de Brasil gira y se dirige otra vez hacia África. Eso explica por qué los brasileños tienen aguas transparentes, cálidas, playas de arenas blancas, y nosotros tenemos arenas oscuras, mucho viento, tenemos además aguas no tan transparentes. Por eso es importante tener esa base ambiental, porque es muy común que todas las intervenciones que hacemos en las playas argentinas incluyan, por ejemplo, palmeras, que pobres no pueden soportar el viento y el clima templado, frío de nuestras playas. También explica por qué digamos, el turismo de las playas argentinas es turismo doméstico, no es turismo internacional. La verdad que no podemos competir desde ese punto de vista con las playas tropicales. Sin embargo, hay una gran ventaja y tiene que ver con la riqueza en cuanto a otros tipos de recursos. Dijimos, en la costa argentina, en el mar argentino, hay recursos pesqueros muy importantes que no existen en la costa brasileña. Y de hecho, si ustedes han leído los diarios en los últimos tiempos, se habrán enterado que hay una discusión sobre los pesqueros que están en el borde de la plataforma argentina. ¿Sí? Leyeron esos artículos. Que hay una especie de depredación de recursos en la milla 201. El mar argentino tiene digamos, jurisdicción nacional hasta 200 millas de la costa. En la milla 201 ya estamos en aguas internacionales. Y ahí es el único lugar del mundo, junto con el mar de Japón, donde si miramos una imagen satelital, vamos a ver una línea de luz en el océano. Está formada por todos los buques pesqueros, españoles, coreanos, rusos, polacos, que pescan calamar. El calamar se pesca con iluminación superficial. En realidad, la luz los atrae hacia arriba y por lo tanto ahí se pueden pescar. Así que tenemos una ciudad flotante, pero a pesar de lo que digan los diarios, no es ilegal, está absolutamente permitido la pesca en las millas 201. Para terminar con el tema y ya pasar al continente, les cuento que la Argentina ha hecho una presentación ante Naciones Unidas para extender la zona económica exclusiva de las 200 millas hasta las 350. Y esa presentación está muy avanzada. Eso implica que esta pesca entonces va a tener que ser regulada a través de convenios internacionales. ¿Alguna duda con esto? ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende cómo es la dinámica oceánica que está llegando a nuestras costas? Las costas tienen un modelado físico, y eso es una cosa sumamente importante, en particular las costas argentinas. Las costas en el mundo pueden tener un modelado físico o un modelado biológico. El modelado biológico son, por ejemplo, los manglares o los corales, donde el manglar es un bosque que va avanzando por adelante del mar, se va metiendo cada vez más en el mar y hace que la costa vaya avanzando. Nosotros no tenemos a estas latitudes ni manglares ni corales. Así que lo que gobierna la dinámica ambiental de las costas son procesos físicos. Y los procesos físicos son el viento, las olas, las mareas, las tormentas y las corrientes costeras. Así que si usted lo piensa, es todo llevar y traer y golpear y golpear. Y hay dos tipos de costas. Están las costas duras, como los acantilados, y
las costas blandas como las playas de arena. En los dos casos, la costa puede avanzar o retroceder. En el caso de las costas blandas, avanza porque llega más arena de la que se va. Y en las costas duras, la costa retrocede porque se va erosionando por la acción del mar, o bien avanza por procesos geológicos a gran escala. Por ejemplo, fallas o procesos tectónicos. O también por ascenso o descenso del nivel del mar. Esto es muy importante porque todas las intervenciones que hagamos en la costa van a afectar estos procesos. O sea, van a alterar la dinámica de modelado de la costa. Toda la costa argentina es erosiva, se va erosionando naturalmente a una cierta tasa, salvo el pedacito que está entre Punta Rasa y Punta Médanos, que es el Cabo San Antonio y corresponde al partido de la costa. Es el único lugar en toda la costa argentina donde se acumula arena. ¿De dónde viene esa arena? Es toda la arena que viene de la Patagonia, que se va erosionando y que va siendo transportada hacia el norte. O sea que tenemos una costa donde la corriente de Malvinas, que dijimos va de sur a norte, va erosionando la costa y esos fragmentos, esos sedimentos, los va transportando cada vez más hacia el norte hasta que llegan a la punta de Punta Rasa, donde está San Clemente, y ahí se deposita. Toda la arena que viene de ese transporte termina justo frente al río de la Plata. Nos ubicamos entonces en la dinámica general. Muy bien. Acá tenemos, digamos, la idea de que todo en la costa es móvil, siempre. En ese sentido tenemos que sacarnos de la cabeza la idea de que el ambiente físico o el territorio está quieto como si estuviéramos en la mitad de una montaña, ¿no? Las montañas también se van moviendo, pero a una escala de tiempo mucho más lenta. En la costa todo es muy dinámico, y sobre todo en las costas arenosas, donde una tormenta puede llevarse gran parte de la arena de la playa y después el buen tiempo la va trayendo otra vez y recuperando esa arena. Así que cuando interferimos en estos procesos tenemos que hacerlo con mucho cuidado. Bueno, es un poco aleatorio estoy tratando de... Ahí está. Veamos ahora cómo se fue poblando la costa argentina. En principio, vemos que la costa argentina, sobre todo la provincia de Buenos Aires y de la Patagonia, ha estado despoblada durante muchos siglos. Hace un tiempo habíamos hecho charlando con una entrevista de radio sobre el poblamiento de la costa argentina, y la conductora sacó el tema de la música. ¿Qué lugar ocupa el mar en el folclore argentino? O en la tradición folclórica cancionera argentina. Porque hay canciones sobre el río, hay canciones sobre el litoral, ¿no? la cultura litoraleña. ¿A alguien se le ocurre qué canciones hablan del mar en la cultura argentina? Torpega. No. Hay que buscar mucho, ¿eh? La de Dona y Alfonsina del Mar. Son las dos únicas que hay. Una es Alfonsina del Mar, donde el mar, la verdad que ahí es un lugar muy grato. Y la otra de las olas del viento, que es bastante sonso. O sea que no hay en la cultura argentina
una apropiación de la cuestión marítima. Y no es casual. Fíjense, las costas patagónicas siempre fueron consideradas desoladas y como el ambiente es muy árido, eran difíciles de mantener los poblados, sobre todo tratando de abastecer a las poblaciones desde Buenos Aires. Acá tengo algunos ejemplos, pero se funda Carmen de Patagones en 1700 y unos 4 años después dicen, bueno, basta, levanten todo y vámonos, porque es muy difícil mantener esa costa. La idea de tener enclaves defensivos tenía que ver con que no se apropiaran de esas costas los buques norteamericanos o ingleses, pero al final la política durante toda la época virreinal era despoblar las costas para no favorecer justamente esa ocupación. O sea, se considera que el desierto era la mejor defensa y por lo tanto esas costas quedaran despobladas. Despobladas, por supuesto, desde el punto de vista de la visión europea, ¿no? Porque estaban pobladas por pobladores desde, por lo menos, sí, no quiero poner una fecha, pero por lo menos desde miles de años atrás. Si miramos un poquito cuál era el terreno, el territorio efectivamente controlado durante la época virreinal, vemos que llegaba poquito más al sur de Buenos Aires y estaba toda esa frontera que está sur en la frontera con el Indio, digamos. Y ningún centímetro de la costa marítima tenía ocupación efectiva, o sea, era territorio no controlado. Esa situación cambia en dos momentos. Primero Rosas hace una campaña y funda un enclave defensivo en lo que actualmente es Bahía Blanca, en 1830, y después, cuando ya se termina, digamos, se consolida el poder institucional nacional, Roca hace la campaña del desierto, que básicamente consiste en exterminar todos los pobladores, ya sea matándolos o haciéndolos prisioneros, y dejar libre la Pampa y la Patagonia, ya pensándola como para el proyecto de exportación agrícola que tenía la Argentina en una época en la que la revolución industrial y el comercio británico gobernaban la economía mundial. Había un proyecto en ese momento para las tierras que era incrementar la producción agrícola para exportar, y por eso justamente lo único que limitaba la expansión agrícola era la falta de mano de obra, y ahí viene toda la corriente migratoria europea. Entonces, hacen un despoblamiento del país para traer europeos, ¿no? Y por otro lado, en esta campaña se incorporan 4.750 kilómetros de costa para la cual no hay ningún proyecto. No había ningún proyecto, no había nada para hacer en la costa salvo hacer puertos.
producción de cada región a través de un puerto. Por eso se fundan distintos puertos. Este es el puerto de Buenos Aires en ese momento, ese todavía está la Aduana Taylor, esta es la estación de ferrocarril, la estación central. Hay una fuerte expansión de toda la red ferroviaria, destinada específicamente a la exportación. Ahora, discúlpenme que cada vez que quiero hacer para un lado se me ahí ya sé. Y ahora vamos a hacer una pregunta acá, que es importante. ¿Quiénes de ustedes veranean en la playa? Bueno, me parece que hay más, pero no lo quieren decir seguramente. Bien. Y la gran pregunta es ¿por qué veranean en la playa? ¿Alguien puede responder esta pregunta? ¿Qué tiene de particular la playa y el mar para que se nos ocurra, todos querramos sin pasar 15 días, un mes, 2 meses en la playa? Y hace calor en la ciudad. Sí, es cierto, pero en la historia siempre que hizo calor en las grandes ciudades, lo tradicional era irse al campo, a una quinta. Por el mar. El mar, ¿cuál era la visión histórica que había sobre el mar? ¿Cómo se considera? ¿Quién me puede decir qué se pensaba del mar en la antigüedad? Algo misterioso. Tenía un borde. Bien. Peligro. Era peligroso, ¿no? Toda la odisea de Ulises pasa en el mar, ¿no? La tierra era la seguridad, el mar era el peligro. Y además peligros que no se veían, estaban sumergidos. Bien. Entonces, ¿quiénes vivían en la orilla del mar? ¿Quiénes vivían en la orilla del mar? ¿A quién le gustó? ¿Quién hacía la casita en la orilla del mar? Pescadores. Pescadores, comerciantes, ¿no? O eventualmente alguna cuestión defensiva. O sea, defensa, comercio y pesca eran las tres actividades asociadas al mar. Nadie construye una casa al mar con la ventana hacia el viento marino. Al contrario, ahí siempre estaban las paredes ciegas, se le subo una ventanita para ver si venía la embarcación y eventualmente salir a recibirla. Siempre la zona portuaria, la zona costera era una zona marginal, era una zona donde todas las actividades ilegales o todas las actividades informales se llevaban a cabo, contrabando, ¿no? Venta de armas, prostitución. Siempre fue un área, no era un área privilegiada, todo lo contrario, era un área sumamente peligrosa. ¿Cuándo cambia esa imagen? ¿Por qué nosotros no la vemos así ahora? Durante siglos persistió esa imagen. ¿En qué momento cambió? ¿Quién me puede decir? La cultura sanitarista ayuda un poquito, ¿sí? De hecho, la cultura sanitarista empieza a pensar en el mar para baños de salud más o menos en 1700, hacia fines de 1700, donde tratando de buscar alternativas a los baños termales, que son muy antiguos como práctica médica, había médicos que recetaban tomarse, por ejemplo, 1 litro de agua de mar a sorbitos durante la tarde, ¿no? Con fines curativos, o sumergirse en este tipo de cabinas donde se subían el bañista, completamente cubierto, lo llevaban hasta media agua y ahí, tapados por una sombrilla o juntos a la vista del público, se bañaban. Aparece, por ejemplo, este comentario aparece en Alicia, el País de las Maravillas, donde Alicia se queja de que en todas las playas de Gran Bretaña hay este tipo de
de carrozas. Y aparece también, por ejemplo, en el libro de Jodorowsky. Era parte de la cultura de la época, esto ya estaba establecido. Pero no era masivo, nunca fue realmente masivo. Esto era más bien algo, digamos, marginal, no marginal, para la aristocracia, para una situación, un cierto número de personas. Así que no es eso lo que cambia completamente la visión del mar. ¿Qué nos hace ver al mar tan hermoso hoy en día? ¿En qué momento? ¿Quién lo cambió? ¿Eh? El cine, no, es mucho más antiguo. Es más antiguo. Alguien, arriesgue, diga cualquier cosa. ¿Quién puede haber sido? ¿En qué momento? ¿Qué movimiento de la historia? ¿En qué situación? Los pintores. ¿Perdón? Los pintores. Los pintores ayudaron. ¿Qué pintores? Y no sé, Mistral, un francés que hizo tipo una pinturita de las poesías, craneando la boca. Bueno, ¿en qué momento de la historia? ¿Y cuándo estaba por eso? No sé, 1870, 1920. Bastante bien, bastante bien. La revolución industrial en realidad nos trajo los puertos, la ingeniería portuaria, ferroviaria, que piensan en el mar como algo utilitario, que es lo absolutamente opuesto a esa visión industrialista, urbanista. Sí, ¿cuáles? Vamos, ¿quiénes son? Bueno, vamos a revelar el misterio. En realidad fueron los poetas ingleses que inauguraron el romanticismo. Es el romanticismo el que nos cambia la mirada sobre el mar. El romanticismo es el movimiento cultural que inventa el paisaje. Antes de eso, el paisaje que se valoraba era el paisaje domesticado. Eran las construcciones, era la Atenas, era el Coliseo Romano, eran las grandes obras monumentales del ingenio humano. En cambio, es el romanticismo, justamente porque es antiurbano, antiindustrial, antiprogresista, que valora lo que es natural, lo que no ha sido tocado por la mano de las personas. Y en esa valoración, ¿qué hace? Asocia el paisaje a las emociones humanas. En esa asociación, el mar empieza a ser pensado como una inmensidad misteriosa. Después, eventualmente, los psicoanalistas lo van a asociar al inconsciente. Y empieza todo el imaginario alrededor del mar. Así que es a mediados del siglo XIX cuando esa visión empieza a cambiar y el mar empieza a ser objeto de deseo. Así que todos los que vamos a la playa, a mí también me encanta, por eso me dedico a estos temas, todos los que vamos a la playa en realidad estamos muy fuertemente influenciados por el movimiento romántico. En el fondo, tenemos esa visión del romanticismo respecto de lo que nos rodea. Fíjense que en esa primera aproximación al mar, lo que se hacía era contemplarlo, era ver ese paisaje. Nadie le importaba bañarse en realidad. Esta es una escena típica del fin del siglo XIX. Por ejemplo, en el Lido o en cualquiera de los grandes balnearios europeos. Entonces, si a fines del siglo XIX pasaba esto, en la Argentina, el primer proyecto específicamente de ocupación de la costa
que no es portuario, no es pesquero, no es defensivo, viene de la mano del turismo. Y se materializa en Mar del Plata. Este es el Hotel Bristol, que fue copiado al estilo de los grandes hoteles balnearios de Europa. Fue iniciativa de Pedro Lulo, que era un comerciante italiano, que cuando llega a Mar del Plata y habla con el señor de Mar del Plata, se da cuenta que la ciudad, que había sido fundada como una ciudad rural, con un pequeño puerto para exportar lanas y carne de oveja, había fracasado. Entonces me propone, como realmente la vista era al estilo de la que se usaba en Europa, hacer un gran hotel al estilo europeo. Entonces el frente atrás tenía un edificio también muy importante, donde estaban las caballerizas, estaban los sirvientes. Lo más importante que pasaba acá era la sociabilidad, o sea, el lugar donde las clases acomodadas se reunían para pasar el calor de Buenos Aires y hacían el espacio del año que era propicio para arreglar casamientos, arreglar negocios o ascender socialmente. Tan exitoso fue esta propuesta que enseguida empezaron a imitarla. Se empezaron a hacer nuevos hoteles. El Dario Rocha, que era en ese momento era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, accede a hacer un ferrocarril que llega de Buenos Aires hasta Mar del Plata. Acababa de fundar La Plata. Estamos en una época donde este tipo de emprendimientos era parte de ese proyecto de exportación y de imitación de la opulencia europea. Mar del Plata tiene una gran ventaja y es el emplazamiento. Y acá tenemos que ver cómo la cuestión ambiental es fundamental. Porque estaba emplazada acá. Este lugar es justo en una de las últimas instalaciones del sistema de Tandil de Ventania. Es en la costa es acantilada y justamente por eso no presentaba ningún desafío para la construcción de viviendas, de hoteles, de lo que fuera. En cambio, todo este sector que tenemos acá corresponde a playas de arena, porque hay una barrera veranosa desde Necochea hasta Bahía Blanca. Y hacia el norte, desde Mar Chiquita hasta la costa, hasta el límite del Río de la Plata, también hay otra barrera veranosa. Y en esas barreras veranosas no existía en esa época la técnica para construir de una manera adecuada. Entonces, el tener un emplazamiento ambiental tan favorable le dio a Mar del Plata 50 años de ventaja sobre todas las competidoras. La primera que empieza a competir es Miramar, que es así, se funda como ciudad balnearia. Dijimos que Mar del Plata se había fundado como ciudad rural. Después se funda Mar del Sur, con otro nombre, se llamaba Balneario Atlantis, que es un proyecto que siempre fracasó rápidamente. Y el único que intenta competir con Mar del Plata en esa época es Ostende, donde está ubicado el día Ostende, está el Muelle Viejo. Ahí se fundó Ostende, pero fracasó porque la construcción sobre arena no era adecuada. Los medios terminaban tapando hasta la iglesia que se había fundado. Y justo al empezar la Primera Guerra Mundial, se abandona ese proyecto, los capitales europeos no llegan y Ostende queda en la nada. Entonces fíjense cómo el entender cómo es la dinámica ambiental
tiene que ver con el éxito o el fracaso o con los problemas que se van generando en las ciudades. Fíjense lo que significaba llevar comida, llevar materiales de construcción a los emplazamientos como ustedes. Esa foto que les mostré está en todas las restaurantes y las pizzerías del Partido de la Costa, que demuestra lo difícil que fue ocupar esos territorios. Ostende se fundó con, dijimos, capitales europeos, belgas, alemanes. Se fundó con, no hace mucho se encontró el acta de fundación que hacía alusión a los dioses romanos, era muy ampuloso. Y vamos a ver que era un proyecto muy importante porque fue la primera ciudad diseñada de acuerdo al urbanismo moderno. Recuerden esto porque lo vamos a ver. Bueno, a partir de entonces del éxito de Mar del Plata y a partir de que se empiezan a solucionar 30 años, digamos 50 años después, los problemas de construcción de la arena, fíjense cómo la urbanización turística fue ocupando la costa de la provincia de Buenos Aires. En 1900 estaban solamente, dijimos, Mar del Plata, Miramar, Balneario Atlántico, dijimos el Mar del Sur, Ostende y Bahía Blanca. Ahora, no vamos a nombrar todas las demás, pero vayan viendo década a década cómo aumenta la cantidad de ciudades que se fundan y acá abajo en este gráfico cómo aumenta la población estable. A ver, 1900, 1910, 1920, 1930, 1940, 50, 60, 70, 80, 90, 2000. Ven que ha sido la importancia que ha tenido la organización gracias al turismo digamos, es relevante y implica un proyecto económico, social, cultural que incorpora a las costas a la economía nacional. Problemas. Vamos a ver los tipos de ciudades, un poco porque era la propuesta que me habían pedido para el taller, ¿qué tipos de ciudades encontramos en la costa argentina? Vamos a ver primero las ciudades portuarias, que son las más antiguas, dijimos. Las ciudades portuarias son las que modelan, digamos, están dedicadas a esa actividad, pero además las grandes estructuras son que de alguna manera determinan el carácter de la ciudad. Hay 4 tipos de puertos: comerciales, pesqueros, militares y deportivos. Por supuesto que cada uno de ellos tiene características distintas, que no vamos a ver, solamente las estoy mencionando. Básicamente los puertos son concebidos como lugares de entradas y originalmente la relación con la ciudad era mínima. Un poco por lo que les decía, porque las ciudades portuarias eran marginales, no eran ciudades importantes, eran ciudades capitales, o bien porque el puerto estaba claramente desconectado del resto de la ciudad. Recién en la década del 70 hay una presión por modernización de los puertos y esa modernización al pedir, digamos, al necesitar terrenos para ampliarlo, empieza a competir con las ciudades y se crean los conflictos ciudad-puerto. Uno de los más conocidos es el de Puerto de Buenos Aires. La relación entre la ciudad y el puerto en los últimos años ha sido especialmente conflictiva. En América Latina lo que se vio importante y que tiene que ver con la gestión de los puertos es que pasaron de ser estatales, o sea, manejados directamente por el Estado, a una situación donde el dominio del puerto sigue siendo estatal, pero la gestión se privatiza. Y eso implica que, la competitividad de los puertos implica una gran modernización para ajustarlo al tamaño de los buques contenedores, sobre todo. Pero también, si lo pensamos,
en los buques que son de turismo, ¿no? Los grandes cruceros. Cada vez los puertos tienen que recibir embarcaciones más grandes y eso implica en última instancia que el desarrollo de los puertos no se hace por agentes locales, sino que responde a dinámicas globalizadas, si no el puerto queda obsoleto. Entonces, todo puerto está obligado a modernizarse de acuerdo al incremento de la flota. Fíjense, esta es la flota de contenedores. Fíjense cómo va cambiando el tamaño y si un puerto como el de Buenos Aires no puede recibir los contenedores más grandes, queda fuera del mercado. Empieza a volverse obsoleto, no recibe la cantidad de tráfico necesario y por lo tanto va siendo excluido de la red comercial mundial. Entonces, la dinámica de los puertos no tiene que ver prácticamente con las decisiones locales, sino que está determinada por decisiones globales. Por eso mismo entra en conflicto con la ciudad, que está determinada básicamente por decisiones locales. Fíjense el área de influencia real de los puertos, ¿no? Acá tenemos el puerto de Quequén. Fíjense toda el área de influencia que tiene como puerto cerealero. Está todo marcado en verde y en parte en amarillo. O sea, porque por ahí sale toda la producción agrícola, básicamente son cereales, soja, de todo este sector. Entonces, toda esa dinámica, dijimos, entonces es regional, asociada con la producción que se exporta, y es globalizada, asociada con la modernización portuaria globalizada también. Para los que trabajan en una ciudad portuaria, les comento que hay modelos que analizan la relación ciudad-puerto. Acá hay un modelo de 1989 donde lo que se muestra es cómo el puerto va evolucionando a lo largo del tiempo desde una relación débil entre la ciudad, donde no había demasiada interferencia, o sea, no se molestaba, si se quiere decir de alguna manera, unas con otras, y hasta el momento en que empieza la expansión del puerto, obligado por esta cuestión internacional, y llegamos hoy en día a una situación en la cual la modernización portuaria es incorporada a la modernización de la ciudad. Un ejemplo de eso es Puerto Madero o también el caso de Rosario. Son casos donde la reconversión de áreas portuarias para transformarlas en áreas urbanas reconcilia, si quiere decir, los intereses de los puertos y de las ciudades. Y acá tenemos otro modelo, que acá lo que analiza es más, no tanto la relación física, sino también, sobre todo, las relaciones entre actividades. Así que quienes trabajan con ciudades portuarias, les recomiendo que vean algunos de estos trabajos como para poder caracterizar esa dinámica. Fíjense acá, este es el caso de Necochea, el puerto de Quequén. Todo lo que está oscuro son donde vive la población que trabaja en el puerto. Así que fíjense la influencia que tiene a un puerto de Quequén, que es un puerto relativamente chico, la influencia que tiene en las actividades económicas de la ciudad. Acá tenemos un ejemplo también de ciudad portuaria, pero acá en este caso es una ciudad industrial. Tanto en Necochea como en Puerto Madryn conviven, y bastante bien, actividades industriales, rurales y turísticas. Pero si uno empieza a analizar con más cuidado la ciudad de Puerto Madryn, lo que ve es que hay como una disociación, ¿no?, entre el sector norte, que es industrial, donde está Sindar, y tiene todos los barrios industriales, e incluso se ve hasta en la traza, y el sector, digamos, de turismo, ¿no?, el sector turístico que aparece en la zona sur. La ciudad tiende a expandirse, pero fíjense que si uno analiza la clase se ven esas diferencias bastante marcadas. Acá tenemos otra ciudad como es Caleta Olivia. Tenemos
Originalmente era una ciudad muy pequeña, pero cuando se descubre petróleo relativamente cerca, tiene un gran empuje. Las actividades petroleras no están adentro de la ciudad, y eso es una ventaja que tiene Caleta Olivia. Tiene muchos problemas Caleta Olivia, sobre todo por falta de agua. El agua conseguir agua es una cosa muy complicada en esta zona, pero digamos, tiene la actividad, los beneficios de las actividades relacionadas con el petróleo sin tener los perjuicios, porque los pozos no están en la ciudad. Hay un oleoducto que sale, digamos, en la parte norte, pero en general la ciudad tiene por supuesto un puerto pesquero, así que la ciudad recibe sus beneficios sin tener demasiados perjuicios, salvo algún evento de contaminación. No quiero ser demasiado optimista también, pero bueno. Acá tenemos otro ejemplo de ciudad portuaria, pero donde lo que ha determinado la forma, la estructura, la dinámica, el crecimiento de la ciudad ha sido la actividad petrolera. Fíjense que tenemos una zona sur de la ciudad que se ha expandido, todo este pedazo que tenemos acá, y después tenemos barrios desconectados que corresponden a barrios relacionados con la extracción de petróleo. Entonces tenemos una ciudad grande, importante también desde el punto de vista administrativo, que tiene puerto, pero que tiene un alto grado de fragmentación. Solo en parte determinada por la topografía, solo en parte. Sobre todo determinada por la disposición de los pozos de extracción de petróleo. Vamos a pasar ahora a otro tipo de ciudades. Vamos a ver, ya vimos las ciudades portuarias, vamos a ver las urbanizaciones turísticas. Uno no ve todavía muy bien a una urbanización turística como un tipo de ciudad en particular. Pero en la década del 90 se empezaron a caracterizar y lo que se ve es que esas ciudades son formas de urbanización nuevas, que no están hechas para la gente que vive, sino para la gente que lo visita. Una especie de Disneylandia, pero digamos, más tradicional. El diseño de la ciudad y la dinámica están pensadas para el turista, para el residente temporario, que está relativamente poco tiempo. Y sin embargo, toda la forma en que la ciudad funciona, se crece y se diseña, está orientada hacia eso. Ahí tenemos algunas características. Y podemos decir hoy en día que estas ciudades están asociadas al turismo, que es una de las 5 actividades más importantes del mundo, desde el punto de vista económico. El turismo, y sobre todo el turismo de playa, está a la altura de la venta de armas, la venta de estupefacientes. Podemos decir que es la mejor de las 5, ¿no? La más políticamente correcta de las 5. Y hay podemos también decir que el modelo turístico de sol y playa es un modelo globalizado, que se puede caracterizar en inglés con 6 S. Originalmente era sol, arena y mar. Después se agregaron surf, se agregaron comprar, y la sexta es sexo. ¿Okay? Como para todos los gustos. Y tan globalizado es el modelo de urbanización turística que si ustedes miran fotos de cualquier ciudad de este tipo, van a ver siempre lo mismo. Van a ver una playa de arena, digamos, de arena blanca, de mar azul verdoso o transparente. Y si miran la línea de edificios, van a ver grandes edificios en todo formato, un frente continuo, muy espejado, todo mirando al mar, una vía rápida. O sea, todas las ciudades replican el mismo tipo de modelo. Y todas tratan de parecerse a ese mismo. Ya sea Miami, ya sea Florianópolis. Estamos en una tendencia, o Acapulco, son ciudades que van replicando ese modelo de una manera
casi independiente del lugar donde se plantea. Ahora, ¿cómo llegó estas organizaciones turísticas a la Argentina para construir todas esas ciudades que ven recién en el gráfico donde se iban apareciendo puntitos en la costa? Empezamos con Mar del Plata, que es una ciudad rural, por lo tanto tenía un diseño, una traza de ciudad pampeana. Saben que la ciudad pampeana es la famosa cuadrícula y en realidad, si uno lo piensa, es una ciudad que tiene algunos supuestos, a veces no se hacen explícitos, pero que son importantes de considerar. Uno de los supuestos que tiene una ciudad pampeana, o sea española, o sea cuadrícula, es que el sustrato sobre el que está sentada es homogéneo. O sea, son bárbaras para la Pampa, por ejemplo. La Pampa es una llanura toda igualita, ¿no? Una cosa así, estoy exagerando, ¿eh? Entonces, ¿por qué decimos que es una ciudad ideal? Porque es una ciudad que es bastante equitativa a medida que va creciendo. Porque a medida que va creciendo, la periferia incrementa un número de manzanas cada vez mayor. Pero esas manzanas que se agregan están todas a la misma distancia del centro. Entonces y además eso ocurre en todas direcciones. Hay una equitatividad en estas ciudades que tienen un centro bien característico. Ahora, cuando la llevamos a un terreno irregular o accidentado, o hay topografía, o hay una costa, ahí empiezan a aparecer problemas, porque esa equidad que se quiere plantear ya no está. ¿Por qué? Porque el terreno sobre el que están creciendo no es homogéneo. Dijimos que Mar del Plata había sido fundada como ciudad rural y se nota en la traza. Otras ciudades, por ejemplo, Miramar, se funda, o Mar del Sur, se fundan viendo las ciudades balnearias europeas, como Biarritz, como Trouville, Bristol, todos los nombres de playas que hay acá en Uruguay, en Brasil, son nombres de famosas playas europeas, que eran ciudades donde se replicaba lo que podría ser Baden-Baden, o sea, lugares donde había baños termales, pero esos baños termales eran reemplazados por un baño de mar. Grandes edificaciones, mucha monumentalidad, ¿no? Frentes importantes, paseos marítimos. Acá tenemos otro de los ejemplos. Miren, cuando fundan el Hotel Bristol, estaban pensando en este tipo de cosas. Ahora, en el siglo XX, dijimos, se funda sobre las costas arenosas la ciudad de Ostende. Fíjense que tiene un diseño que rompe con la cuadrícula española y está pensada a partir del movimiento moderno del urbanismo ya en otro criterio, porque está planteada en forma radial, todo converge hacia un punto importante, estaba pensado todo con gran monumentalidad, el punto central era un paseo de 50 metros, el muelle que estaba hecho con roble de Eslabonia. O sea, acá vemos la ciudad del siglo XX y se experimenta en una organización turística. Lo que se está discutiendo en el ámbito del urbanismo aparece plasmado en la costa argentina asociado a la actividad turística, específicamente a la actividad turística. Al mismo tiempo, estamos en Uruguay y en el sur de Brasil, como había playas muy parecidas y el sistema prácticamente es el mismo, se fundan con la misma lógica otras ciudades, por ejemplo, Pilares. Aunque acá la traza responde más a la topografía. Acá no hay
una barrera medanosa completamente llana como el Partido de la Costa o el Pinamar. En la década del 30, algunos de los problemas de construcción de la arena se solucionan y otros directamente se dejan de lado. Por ejemplo, Mar de Ajó y todo el Partido de la Costa se desentienden del tema de la arena, pasando topadoras, alisando el terreno, poniendo mojones y loteando. Y después que se arreglen los propietarios. Entonces, cuando uno estudia la historia y lee los libros de los pioneros, hay toda una especie de epopeya de los fundadores y los primeros pobladores de estas ciudades, donde van contando cómo luchaban contra la arena, cómo luchaban contra las plagas, después venían las langostas, después venían los caracoles, después todas las plantaciones se secaban. Bueno, sí, es muy interesante leer esos testimonios, pero son todos bastante parecidos y cuentan lo difícil que fue ocupar estas zonas de arena, como vimos en el cuadro que mostrábamos recién. Acá tenemos el tipo de construcciones. Una cosa un poquito más variada es el caso de San Clemente, donde como acá hay una curva de la costa, la traza acompaña esa curva con los ciclos, ¿no? Que lo que quiere es romper también con esa monotonía de la cuadrícula, pero que si ustedes conocen simplemente complica bastante la circulación, toda esa. No sé si alguien conoce San Clemente. Bueno, hay que circular de un lado y otro, es bastante complicado estacionar con un caso interesante es el de Necochea, porque Necochea se funda como ciudad rural, ahí lejos de la costa, justamente para evitar todo el problema que había con la arena en las cercanías. Se funda el puerto de Quequén de manera independiente, y de hecho durante muchos, hasta la década del 70 más o menos, estaban en jurisdicciones distintas, y después, solamente cuando empieza el auge del turismo, Necochea se funda en 1880. El puerto se funda también por esa época, ¿sí? Estamos hablando del siglo XIX. También ciudades que eran ciudades pampeanas o eventualmente balnearios decimonónicos. Ahora, Necochea, cuando empieza la actividad turística a tener importancia, crea un barrio en la costa, específicamente para el turismo de sol y playa, que estaba unido con el centro por un camino, por una calle, que después se termina cubriendo toda y unificando toda la traza. Si estudian esta ciudad, van a ver que es muy interesante porque tenemos 3 ciudades que de alguna manera buscan compatibilizar su funcionamiento. Una ciudad rural asociada a la exportación de los granos por el puerto y la ciudad turística. Y en ese sentido, desde el punto de vista de la economía y de la estacionalidad, Necochea es una ciudad muy equilibrada, porque la estacionalidad, que es el problema de las urbanizaciones turísticas, Necochea está compensada por las actividades rurales y portuarias. Villa Gesell se funda en la década del 30, es una historia muy interesante porque Gesell no tenía ninguna ganas de hacer ¿Alguien ve a Gesell acá? ¿Quién es Benedetto Gesell? Mateo, ¿dónde estás? Bueno, hay todo, ahora los geselinos están haciendo toda una mitología del fundador y es muy interesante eso porque de alguna manera diferencia a una ciudad que ya es diferente por varias características. ¿Qué hace Gesell? Él no quiere una ciudad española. Él viene con una visión europea y eso es importante también, porque esa visión que tiene Gesell de una ciudad europea la traslada a la casa. Él que dice, no, estas ciudades chatas, españolas, todas iguales,
monótonas, la pampa monótona, el río de la Plata monótona, tienen que, no es lo que yo quiero. ¿Y qué hace? Entonces decide que los espacios entre médanos van a ser las calles y los médanos van a ser las manzanas. La historia es muy interesante porque antes de hacer eso, como los médanos se mueven, hay que fijarlos. Por lo tanto, eso se hace con vegetación. Hoy en día sabemos cómo forestarlo. En esa época no se sabía, porque todo lo que uno plantaba se secaba, o se quemaba, o lo agarraban las plagas. Entonces, entre las cosas que hace Gesell es trae a un ingeniero agrónomo alemán, lo tiene 2 años probando especies. Al final, el ingeniero agrónomo le dice: mire, don Gesell, abandone, nunca va a poder hacer nada acá, y se va, se vuelve a prueba. Esa es cabeza dura, prueba, y encuentra unas especies que resisten y planta miles y miles de especies. Entonces logra fijar los médanos y deja las partes bajas como si fueran las calles. Entonces consigue un diseño naturalista, digamos, que teóricamente es más fiel al paisaje original. Tiene algunas cosas inteligentes, por ejemplo, no asfalta las calles, solamente asfalta la calle 3, que es la que permite, digamos, la circulación. Después mantiene mucha vegetación, mucha forestación en los lotes, y originalmente deja el centro, la zona céntrica, a la altura de la 104 más o menos, allá, deja una gran plaza que cuando falleció Gesell los herederos se apuraron rápidamente en lotearlo, porque estaba en pleno centro y por supuesto era muy codiciado. Después no hace una avenida costanera, la ciudad se aproxima, digamos, se acerca, entra en la playa. Y bueno, desde ese punto de vista es muy atractiva. Les adelanto los problemas que genera eso. A él le encantaba esto porque parecía que estaba en Europa, parecía que estaba en Alemania, y era como si estuviéramos en Villa General Belgrano, en Tandil. Uno va caminando y tiene el centro de Gesell, es como si estuviéramos en medio de un cerro. ¿Cuál es el problema que tiene? Que esta topografía no es fija. Esto no es un cerro, no es una montaña. En realidad, las dunas se mueven todo el tiempo. Las dunas viajan de sur a norte con el viento. Entonces, si yo fijo una duna, una médano en un determinado momento, en muchos casos termino fijándolo en un momento que está sobredimensionado respecto de una situación de equilibrio. Y en otras, al contrario. Entonces tenemos que cuando uno mira las construcciones, la línea de base de una lote está a esta altura y la otra está por abajo, ¿no? Y otra también se altera. Entonces hay problemas que son generados por este congelamiento artificial de la dinámica de los medios. Además de que la urbanización y la forestación retiene arena. Entonces, al retener la arena que va viajando junto con los sedimentos, dijimos que todo viaja de sur a norte, al retener arena empieza a faltar en las playas que están al norte. O sea que Gesell está reteniendo arena, que le correspondería a Pinamar. Pinamar está reteniendo arena, que tendría que llegar pasando. A medida que vamos hacia el norte, cada urbanización, cada forestación retiene arena y por lo tanto termina aumentando la erosión en las playas que están hacia arriba. Y eso van a ver ustedes si analizan casos de este tipo, que la erosión natural que tienen estas costas se agudiza cuando hay urbanizaciones mal planificadas.
En la década del 40 se funda Pinamar, el ingeniero Bunge ya estaba muy imbuido, digamos, en el movimiento moderno, entonces hace un diseño siguiendo la idea de ciudad jardín. Y si bien no tiene un trazado de calles naturalista, sino bastante, tiene que estar diseñado por el municipio para que las calles tengan un aspecto, digamos, más atractivo, ¿no? Ya se han hecho estudios que muestran que una calle sinuosa, con curvas, se percibe como más natural que una calle recta, más atractiva. Y además, las forestaciones, al mantenerlas en buen estado, agregan un atractivo particular, además de la cercanía a la costa. Pinamar es la única urbanización turística que está planificada desde el principio, o sea, donde están asignados los usos y toda la edificación permitida en cada uno de estos lugares. Y Bunge lo llamaba esto el caracol, ¿no? Tenía el aspecto del caracol. Es interesante también porque al lado está Ostende pertenece a otra familia y tiene una traza completamente distinta. O sea, también, fíjense que acá los fundadores, tanto como Gese como Bunge, plasman en la traza de la organización su propia personalidad y su visión de lo que tiene que ser una ciudad. Otro ejemplo de visiones así claras, ¿no? Que es Chapadmalal. Acá se ve la monumentalidad del Estado en un emplazamiento costero que no importa que sea la costa, no registra que es costa, porque esto mismo está en el embalse Río Tercero. O sea, acá lo que importa es mostrar la presencia estatal y no adaptarse o magnificar o valorizar la cercanía a la costa. Bueno, ya a partir de la década del 70 en adelante hay un modelo de organización turística que es internacional y que se ve con mayor variedad por ejemplo, en Punta del Este, bueno, dijimos en las grandes ciudades turísticas. En el fondo, si uno las mira, cuesta identificarlas, se identifica algún tipo de edificación, se identifica algún monumento, alguna configuración particular de la costa, pero las ciudades están construidas con la misma lógica que dijimos, una lógica globalizada. Una nueva tendencia, digamos, a partir de los 90 es lo que se llama barrios cerrados, donde la cercanía de la costa tampoco está enfatizada. Más bien lo que se enfatiza es la privacidad o un cierto tipo de edificación que no tiene ni nada que ver incluso con la idiosincrasia local. Yo charlaba una vez con un empresario de estos barrios así, y él se quejaba de que la gente quería llegar a la playa, no pasar por arriba del médano, sino que querían con un camino. O sea, la cuestión era sacar el médano para llegar más rápido a la playa. Y por otro lado, decía que se clasificaban como ciudad lenta y no querían tener McDonald's y Burger y ese tipo de cosas, pero iban a hacer lugares donde vendían hamburguesas con cajitas de duendes y de hadas y tipo de cosas. Entonces, él lo veía la disociación entre proponer edificación y toda una especie de mitología alpina y que el visitante registre que está en la pampa, en el mar, y haya una relación directa con el mar. ¿Entiendo lo que digo? En ese imaginario podía estar al lado del mar, podía estar en la mitad de la sierra, podía estar en cualquier parte del mundo, porque se conciben como enclaves cerrados sin registrar el entorno ni aprovecharlo, pensando que después de todo eso es lo que trae todo. Acá tenemos otros ejemplos, canchas de golf, polo, ese tipo de cosas, mucho cul-de-sac para que haya más intimidad
grandes para que no transite gente por delante. Por otro lado, si uno mira la dinámica de estas ciudades, de las ciudades más grandes, ve que hay una clara diferencia con respecto a lo que veíamos en Necochea. Fíjense, estas son las viviendas totales, o sea, hay mucho más viviendas en el frente costero, pero también están desocupadas durante la mayor parte del año. Entonces tenemos grandes ciudades que están vacías, que son, digamos, desde el punto de vista ambiental, problemáticas porque son muy alargadas, hay que mantenerlas durante todo el año y solamente se usan 2 meses. Y no están preparadas para el invierno, así que tampoco se puede aprovechar en esa época. La forma típica de solucionar el tema de los médanos es hacer forestaciones y después reemplazar las forestaciones por edificación. Este reemplazo ya altera la dinámica y retiene arena desde el principio nomás de estas fundaciones. Y aquí tenemos el caso más extremo de su urbanización. Y con esto ya terminamos. Fíjense que lo que importa en una urbanización turística es el frente costero. El resto de la ciudad está dedicada a servicios, a residentes, tiene menor valor. Lo que importa es el frente costero. Entonces, acá tenemos un frente costero extendido a lo máximo. Solamente el frente costero, es una única línea de casa, 5 centímetros, muy reducido, justamente para aprovechar esa demanda de tener vista al mar. Bueno, con esta imagen vamos a terminar esta charla donde hemos caracterizado los distintos tipos de ciudades y a partir de ahí, bueno, ponemos elementos para que ustedes puedan analizar el caso que quieran a partir de esta